Buenos días a los que van ingresando ahorita. Vamos a comenzar con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar sobre las proteínas. Seguimos con la composición química de los seres vivos. Ya hablamos de las biomoléculas inorgánicas, que eran agua y sales minerales. Hablamos de los carbohidratos. Ayer trabajamos con lo que eran los lípidos. Y hoy vamos a trabajar con lo que son las proteínas. Entonces, les voy a compartir las diapositivas. ¿Logran ver las diapositivas? Sí, profe, sí se ve. Ok, comienzo entonces. Como les decía, seguimos con lo que es la composición química de los seres vivos. Hoy vamos a trabajar con las proteínas. En primer lugar, vamos a definir qué son las proteínas. Estas son macromoléculas complejas. Si son macromoléculas, ¿serán grandes o pequeñas? A ver quién me dice. Macromoléculas. Son moléculas grandes, muy bien. Moléculas grandes que participan en todos los procesos biológicos de la célula, es decir, están en todos los procesos metabólicos de la célula. ¿Cuáles son sus componentes principales? El carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Esto que les mencioné anteriormente, que lo nombramos como CHON, así lo van a encontrar siempre, CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pero también pueden tener en su composición azufre y fósforo. Algunas también pueden presentar hierro, zinc y cobre. Estas proteínas están compuestas por muchas unidades estructurales, más de 50. ¿Cómo se llaman esas unidades estructurales? Son los aminoácidos. Una proteína va a estar conformada por más de 50 aminoácidos. Cuando hablamos de una cadena de 10 aminoácidos, estamos hablando de un polipéptido, todavía no llega a proteína. Entonces, para que se forme una proteína deben ser más de 50 aminoácidos. Pero, ¿y de dónde salen esos aminoácidos? Esto que tenemos acá es una cadena de aminoácidos. Aquí tenemos otra cadena de aminoácidos, aquí tenemos otra cadena de aminoácidos, pero es mucho más larga y se enrolla sobre sí misma. ¿De dónde salen los aminoácidos? Los aminoácidos vienen del código genético. El código genético es el mismo código para todos los seres vivos, es universal. Entonces, está basado en los ácidos nucleicos. Yo tengo aquí 3 bases nitrogenadas, por ejemplo, aquí tengo 3 U que son el uracilo. La U es uracilo, que es parte del ácido ribonucleico. Entonces, un triplete de bases nitrogenadas me va a formar un aminoácido. Por ejemplo, 3 veces la U me va a formar fenilalanina. Eso es un aminoácido. Uracilo, uracilo y citosina me forman también fenilalanina. Es el mismo código para todos los seres vivos. Entonces, una cadena de aminoácidos va a estar conformada por tripletes de bases nitrogenadas. Cuando yo logro unir más de 50 de estos aminoácidos que están en esta tabla, allí es donde se va a formar una proteína. ¿Pero qué son los aminoácidos? Los aminoácidos son un ácido orgánico. Si hablamos de ácido orgánico, quiere decir que va a tener carbono en su composición. Su grupo funcional es el ácido carboxílico. El ácido carboxílico lo van a encontrar de esta manera. COOH, es decir, al final de la cadena van a encontrarse con esto que está acá. En el carbono próximo al grupo carboxilo siempre van a encontrar un grupo amino. El grupo amino es NH2. Entonces, el carbono anterior a este grupo, allí va a estar agregado un grupo amino. Y el carbono también se va a unir a una cadena lateral que la vamos a llamar R. Es decir, allí se puede unir otro tipo de cadena, otro grupo funcional. Por ejemplo, aquí tenemos un carbono, aquí se une el grupo amino, aquí se va a unir otra cadena, es decir, otro componente, y de este lado tenemos al grupo carboxilo. Este es
o aminoácido de cadena corta. Tenemos el extremo, que es el grupo carboxilo, y tenemos la cadena lateral y el grupo amino. Dentro de los aminoácidos tenemos 22 que componen a las proteínas. Es decir, en el código genético van a encontrarse con 22 aminoácidos. Pero tenemos aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Los no esenciales, que son 13 de estos 22, pueden ser producidos por el organismo. Por eso se les llama no esenciales, porque no necesitamos consumirlos ya que nuestro organismo lo produce. Y tenemos 9 que son esenciales. Estos 9 aminoácidos esenciales necesitan ser ingeridos en la dieta diaria, es decir, yo necesito consumirlos en los alimentos o en suplementos para poder llevarlos a mi organismo, porque mi organismo no los produce. Los no esenciales los produce el organismo y los esenciales no los produce. Estos 9 aminoácidos esenciales que los debemos consumir son la histidina, que participa en el crecimiento de los tejidos, de todos los tipos de tejidos de nuestro organismo, la isoleucina, que participa en la reparación del músculo, piel y huesos, la leucina participa en el crecimiento del músculo, lisina participa en el sistema inmune y crecimiento de los huesos, metionina tiene que ver con la desintoxicación del hígado y ayuda en el sistema nervioso central. La fenilalanina en el cerebro y en el estado de ánimo de la persona. La tronina a mantener la cantidad adecuada de proteínas. El triptófano participa en el sueño, la mejora del ánimo y reduce el apetito. Y la valina nos proporciona energía. Estos son los 9 esenciales que debemos tratar de consumir en la ingesta diaria. Ahora vamos a describir la estructura de las proteínas, porque hay un error, falta una S aquí. Tenemos 4 estructuras principales. Tenemos las proteínas primarias, las secundarias, ternarias y cuaternarias. Las primarias establecen la secuencia de aminoácidos, es decir, me va a señalar el orden de los aminoácidos. ¿Cuál sería una primaria? Esta que tenemos aquí, la primerita, que es una sola línea. ¿Qué me va a establecer? Solo la secuencia de aminoácidos que yo tengo. Por ejemplo, aquí tengo glicina, aquí no logro ver cuál es esta, pero entonces lo que me indica es toda la cadena, toda la secuencia de esos aminoácidos. Va a ser una sola línea, va a ser lineal. Las primarias son lineales. Luego tenemos las secundarias, que me indican la dirección de los aminoácidos. Esta dirección puede estar orientada en una hélice, como esta que tengo acá, una hélice, es decir, se va colocando en forma de espiral, o en una hoja plegada. Se puede dividir en 2. Luego tenemos las ternarias. En las ternarias, la atracción de los grupos que se encuentran en la hélice provoca que la molécula se enrolle sobre sí misma. Es decir, si yo tengo una hélice, pero la fuerza de atracción entre los aminoácidos es tan fuerte, va a provocar que ella se comience a enrollar sobre sí misma. Y así me va a formar proteínas en forma de ovillo, globulares y fibrosas, como tenemos aquí. Tenemos una hélice que se comienza a enrollar sobre sí misma, hasta que forma una proteína globular. Y tenemos la cuaternaria, que es cuando se unen varias cadenas polipeptídicas, es decir, tengo varias cadenas de proteínas que se van a unir. Por ejemplo, aquí tengo de 2 colores, porque simulando que hay varios tipos de proteínas que se están uniendo y enrollando entre ellas. Así van a formar lo que es un complejo proteico. Ejemplo de esto es el colágeno y la queratina, que lo podemos encontrar en el cabello, en las uñas, en las plumas de las aves, y la hemoglobina, que la encontramos en la sangre. Ahora vamos con la clasificación. Tenemos 2 tipos o 2 grupos de proteínas, las aloproteínas y las heteroproteínas. Vamos con las primeras, aloproteínas. Estas están compuestas exclusivamente por aminoácidos, es decir, solo vamos a encontrar allí
los 22 aminoácidos o parte de esos 22 aminoácidos del código genético. Y se divide en globulares, como por ejemplo las histonas, que las encontramos en el núcleo de la célula, que es la cromatina cuando se une al ADN. Las histonas están formadas por cromatina, que es la que contiene la información genética, que es el ADN. Tenemos las albúminas, que se encargan de transportar sustancias químicas. Por ejemplo, ¿dónde podemos encontrar albúminas? ¿De dónde lo podemos consumir? De la clara del huevo. Allí vamos a encontrar albúminas. Tenemos las globulinas, que transportan hierro y participan como anticuerpos. Por ejemplo, la transferrina, ella transporta el hierro en la sangre. Y tenemos las inmunoglobulinas que participan en el sistema inmune. En el sistema inmunológico participan las inmunoglobulinas. Todas ellas son de forma globular. Si son de forma globular, entonces van a ser como esta que tenemos acá. Es decir, es una hélice que se enrolla sobre sí misma. Dentro de las aloproteínas también tenemos las proteínas filamentosas. Por ejemplo, el colágeno, que forma parte de las fibras conjuntivas del tejido reticular, se forma de allí. ¿Dónde vamos a encontrar colágeno? En la piel, en el cabello, en las uñas, en los tendones, también en los ligamentos. Está muy relacionado con lo que es el músculo y la piel. Y también tenemos la queratina, que lo vamos a encontrar en las estructuras epidérmicas, como en el cabello, las uñas y las plumas de las aves. Tenemos las heteroproteínas, otra clasificación de las proteínas. Estas son proteínas conjugadas, es decir, que está formada por otros grupos o otros componentes, no solamente aminoácidos. Nos vamos a encontrar con aminoácidos y un grupo prostético. El grupo prostético es una unidad que no pertenece a las proteínas, es una unidad no proteica. Pero es necesaria que se una a la proteína para que ésta pueda cumplir su función. Puede ser, por ejemplo, un carbohidrato, puede ser un lípido. Entonces, ese aminoácido va a necesitar de otro componente que no sea proteico para poder cumplir su función. Ejemplo de esto, la cromatina, que necesita el ADN. Y la hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno. Vamos ahora con las funciones. La primera función es la estructural. Las proteínas forman estructuras, muchas estructuras de nuestro cuerpo. Tanto en humanos como en animales y en plantas vamos a encontrar que las proteínas van a formar alguna estructura en ese organismo. Por ejemplo, por aquí me dicen función de defensa, sí, tienen muchas funciones. Vamos poco a poco, vamos primero con la estructural. Entonces, dentro de la estructural podemos encontrar, por ejemplo, la elastina y el colágeno, que lo vamos a ver o lo podemos observar en los tendones y ligamentos. Esto está relacionado con los músculos. Recuerden que los tendones son los que unen el músculo al hueso. Entonces, eso está conformado por elastina y colágeno. Otra función es la de protección. Las proteínas forman capas protectoras de partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la queratina, que es la capa que recubre nuestro cabello, que recubre las uñas. En los animales puede ser parte del exoesqueleto, en las aves parte de las plumas. Entonces va a formar una capa protectora al cuerpo. De defensa. Por ejemplo, hay muchas serpientes que su veneno está compuesto por una serie de proteínas. Entonces, por eso las serpientes utilizan su veneno como un sistema de defensa. También participa en los anticuerpos, es decir, los anticuerpos de nuestro sistema inmunológico están formados por proteínas. Todo lo que tiene que ver con el sistema inmunológico, todo lo que va a atacar a los virus y a las bacterias, a los cuerpos extraños que ingresan a nuestro organismo.
Todo eso va a estar compuesto por anticuerpos. Aquí como ejemplo les coloco una serpiente expulsando veneno. Ese veneno está compuesto por algún tipo de proteína. Otra función es la reguladora. ¿Por qué reguladora? Porque muchas hormonas son de carácter proteico y estas regulan todas las sustancias de nuestro organismo y todas nuestras funciones metabólicas. Ejemplo de esto es la insulina. Por ejemplo, la insulina es segregada por el páncreas y, a ver, ¿cuál es la función de la insulina? A ver, ¿quién la sabe? La función de la insulina. ¿Qué regula la insulina? ¿Qué regula la insulina? La sangre, no, algo en la sangre, los niveles de azúcar en sangre. Regular los niveles de azúcar en sangre. Vamos ahora con otra función. Función contráctil o de movimiento. Son aquellas proteínas que permiten el movimiento del cuerpo. Por ejemplo, en el sistema muscular nos vamos a encontrar con la actina y la miosina, que son dos proteínas contráctiles. Son las que permiten el movimiento o la contracción de nuestros músculos. Por ejemplo, aquí tenemos la miosina, que es la verde, y esta sería la actina. ¿Qué pasa cuando se contrae el músculo? Estas dos proteínas se unen y se desplaza una sobre la otra. La otra función es enzimática. Enzimática porque las enzimas, que son las que favorecen las reacciones metabólicas, están compuestas por proteínas. Entonces, las proteínas van a catalizar reacciones químicas dentro de la célula. Aquí les coloco como ejemplo un complejo enzima-sustrato. Aquí tenemos una enzima actuando sobre un sustrato para obtener productos. Es decir, yo tengo un compuesto, actúa una enzima y yo lo puedo dividir en dos compuestos. Y la función de transporte, como por ejemplo la hemoglobina. Transporte porque hay proteínas que se encargan de movilizar sustancias dentro de nuestro organismo. Ejemplo, la hemoglobina, que transporta oxígeno en nuestra sangre. Aquí, por ejemplo, tenemos cómo el aire entra a un alveolo pulmonar y la hemoglobina va a captar el oxígeno. Va a captar el oxígeno y lo va a llevar a través de la sangre. Vamos ahora con lo que son las enzimas. Las enzimas forman parte de las proteínas. Estas son proteínas globulares que se encargan de catalizar, favoreciendo una reacción, ya sea acelerándola o volviéndola un poco más lenta. Entonces, las proteínas son proteínas globulares que catalizan las reacciones bioquímicas. ¿Cuáles son las propiedades de las enzimas? En primer lugar, son de naturaleza proteica. Tienen una especificidad. ¿Qué quiere decir especificidad? A ver, ¿qué querrá decir eso? ¿Quién me dice? ¿Qué querrá decir esta palabrita de acá? Especificidad. Algo específico, me dicen por aquí. Sí, más o menos sería eso. Las enzimas son específicas solo para un tipo de sustrato, es decir, ellas solo van a actuar para un sustrato. Por ejemplo, una enzima que actúa solo sobre una molécula de glucosa, esa enzima no me puede actuar en una molécula de dióxido de carbono, no. Va a actuar solo sobre la glucosa, es específica para un tipo de sustrato. Y son reutilizables, es decir, que como la enzima no sufre ningún cambio en la reacción, la podemos utilizar de nuevo para el mismo sustrato, pero en otras circunstancias. Es decir, puedo tomar, si yo estoy actuando sobre la glucosa, ya utilicé esa enzima, yo desdoblé la molécula de glucosa, pero yo puedo usar esa misma enzima en otra molécula de glucosa. Pero como es específica, solo la voy a usar en glucosa. ¿Cómo actúan estas enzimas? Aquí tenemos un ejemplo. Esto se llama complejo enzima-sustrato. Es como un complejo de llave-cerradura.
Es decir, para esa cerradura solo va a existir una llave. Entonces, la enzima es específica para un tipo de sustrato en el cual va a encajar, ¿ves? Es como una llave cerradura, tiene que encajar perfectamente. Entonces, yo tengo un sustrato al cual se va a adherir mi enzima y ella va a actuar, ya sea desdoblándola, ya sea dividiéndola en 2 productos o 3 productos. Ella lo que me va a hacer es debilitar los enlaces del sustrato para dividirlo. Entonces, yo tengo un sustrato, actúa la enzima, se acopla la enzima con el sustrato, formándome el complejo enzima-sustrato, y luego mis productos son liberados. De una sola molécula ahora voy a obtener 2 moléculas, pero mi enzima va a quedar igual, a ella no le va a pasar nada, lo único que sufre el cambio es el sustrato, la enzima queda igual. Entonces, de las proteínas, eso es todo lo que les quería explicar. Vamos a trabajar un momento con el libro, por acá lo tengo, ya se los voy a buscar. ¿Observan el libro? No, ya se lo voy a colocar. Ya les voy a colocar el libro un momento. Ahora sí ven el libro. Sí, ahora sí ven el libro. Ok, entonces ubíquense en la página 41. Página 41. Aquí tenemos la estructura de un aminoácido. Entonces vamos a completar. Les dije que el grupo NH2 era el grupo ¿qué? ¿Qué iría aquí en esta raya? ¿Cómo se llama este grupo? NH2. ¿Cómo se llama? Este grupo NH2. No, nitrógeno no. No. Tiene que ver por ahí. Empieza por amino. ¿Amino qué? Ya se los dije. Es el grupo amino. NH2 es el grupo amino. Entonces aquí iría en esta rayita amino, grupo amino. Luego aquí tenemos COOH. ¿Cómo se llama este grupo? Tiene que ver con carbono. ¿Cómo se llama? Grupo carboxilo. Muy bien, aquí iría carboxilo. Y la R le dije que se llamaba cadena ¿qué? ¿Cadena qué? Lateral, muy bien, cadena lateral. Entonces, grupo amino, grupo carboxilo y cadena lateral. Aquí, con el código genético van a completaros. En el código genético aparecen las abreviaciones de cada una. Por lo general son las 3 primeras letras. Vamos aquí con el cuadro. El tipo de estructura, tenemos las primarias, que es solo el orden de los aminoácidos. La que es en forma de hélice, ¿cómo se llama? Secundaria, muy bien. La que sigue, ternaria. Ternaria y tenemos la cuaternaria. Entonces, primaria, secundaria, ternaria y cuaternaria. Y eso es todo lo que había que llenar sobre proteínas. Solo era eso. ¿Alguna duda sobre el contenido? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna curiosidad? No, esta vez no les voy a dejar tarea. Los grupos eran el grupo amino y el NH2. NH2 es el grupo amino. COOH es el grupo carboxilo. Y la R es cadena lateral.
No les voy a dejar tareas por esta vez, pero tienen la tarea de ayer. Me mandan la de ayer me la mandan por mensajería de Cubicol. Tienen hasta el lunes para enviarlo, hasta el lunes a las 12 de la noche. Copien sus apuntes en el cuaderno. Es más, de este tema me van a enviar son los apuntes. Me envían los apuntes del tema. De este tema me envían los apuntes. Entonces, la tarea de ayer, página 39 y 40, y de hoy los apuntes del tema. Bueno, chicos, ya son las 9:30. Por aquí me preguntan que si cada tema debe estar también en el cuaderno necesariamente. Recuerden que esto es como si estuviéramos en clases presenciales, que ustedes tienen que tener su clase en el cuaderno y se les sellaba. No sabemos si en algún momento nos toque volver al colegio. Entonces, ¿cuál es la evidencia de que ustedes están tomando apuntes? Deben tomar sus apuntes en el cuaderno. Listo, chicos, me despido. Feliz fin de semana.